Eh, Buenos días para todos. Eh, Paula, ¿estás ahí? Sí, Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, por favor, recordarles a los asistentes que en todo momento deben de tener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Esta va a ser esto va a haber una grabación. Comenzamos hoy siendo las 6 de la tarde en Arabia Saudita y las 10 de la mañana en Colombia. Se cambió el horario. Habitualmente, Paula, hacemos este seminario los lunes a las 6 de la tarde, pero obviamente nos tenemos que adecuar al horario de nuestros invitados. Entonces, en el día de hoy, la invitada es una querida amiga de nacionalidad española y que en estos momentos reside, bueno, ha vivido en todo el mundo, pero en este momento está en Arabia Saudita y es la profesora Paula Moraga. La profesora Paula Moraga es profesora de estadística en King Abdullah University of Science and Technology. Su abreviatura sería COUST y queda en Arabia Saudita. Es investigadora principal del grupo GeoHealth. Su investigación se centra en el desarrollo de métodos estadísticos innovadores y herramientas computacionales para el análisis de datos geoespaciales y la vigilancia en salud. Y su trabajo ha contribuido directamente a la elaboración de políticas estratégicas para reducir la carga de enfermedades en varios países. Enseguida les voy a compartir por acá rápidamente, les voy a ir pasando por el chat de la conferencia. Déjenme lo encuentro un momento. Los links de las páginas donde pueden encontrar más información sobre Paula. Acá está la página oficial de la Universidad Al-King Abdullah. Bueno, y voy a terminar de presentar a Paula. Entonces, Paula ha desarrollado modelos para comprender los patrones espaciales y espaciotemporales y guiar la implementación de intervenciones para reducir enfermedades como la malaria en África, la leptospirosis en Brasil, el cáncer en Australia, y ha desarrollado varios paquetes en R para la modelización bayesiana del riesgo, la detección de clusters y la predicción de la propagación de enfermedades por flujos de viajes. Paula también ha publicado extensamente en revistas líderes y es autora del libro Geospatial Health Data Modeling and Visualization with R-INLA and Shiny, que precisamente acá lo tengo, se los voy a compartir para que le vayan pegando una ojeadita al libro. Muy interesante, recomendadísimo. Ya se los comparto también por el chat de la sesión. Aquí está el libro. Y la página principal. También les voy a pasar de una vez, Paula, regálame un segundo, le transmito a la gente toda la información respecto acá está la web de Paula. Es muy activa en redes sociales, entonces también les voy a compartir el tweet y tuitea y retuitea cosas muy interesantes, todas relacionadas con estadística espacial. Yo la sigo. Y bueno, entonces ahí les pasé la información en principio de Paula, ahora los voy a dejar con ella. Paula, muchas gracias y es todo tuya la palabra. muchas gracias, Francisco. Es un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias por la investigación y por la invitación y muchas gracias a todos por atender. Mi nombre es Paula Moraga y soy profesora de estadística en la Universidad Rey Abdallah de Ciencia y Tecnología, más conocida como KAUST, en Arabia Saudí. Y también soy la investigadora principal del grupo de investigación GeoHealth. Mi investigación se centra en el desarrollo de métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos espaciales y para la vigilancia en salud pública. He desarrollado métodos para entender patrones espaciales y espaciotemporales de enfermedades como la malaria en Malawi, la leptospirosis en Brasil y el cáncer en Australia. Y también he desarrollado paquetes de R para el mapeo de enfermedades y para la detección de clústeres.
y he escrito el libro Datos de salud geoespaciales, modelización y visualización con R, ILA y Shiny. Este libro está publicado por CRC, pero también está disponible online en este link y trata de cómo manipular y transformar datos espaciales y cómo crear mapas con R, de cómo ajustar e interpretar modelos espaciales con ILA y SPD y de cómo crear visualizaciones interactivas, informes reproducibles, dashboards y aplicaciones Shiny que pueden ser útiles para comunicar la información a colaboradores o a tomadores de decisiones. Los ejemplos del libro se centran en datos de salud, pero los métodos que se tratan también son útiles en otras disciplinas como pueden ser la ecología o la criminología. Hoy voy a hablar de datos y métodos geoespaciales y voy a mostrar dos aplicaciones en enfermedades tropicales. Y luego voy a hablar de software estadístico y por último de mi investigación actual. Voy a empezar mostrando este mapa. Muchos de vosotros sabréis que este es el mapa de cólera de John Snow. Este mapa se creó en Londres en el año 1854. En ese año hubo un brote de cólera en Londres y la gente no sabía cómo se había producido porque no sabían cómo se transmitía el cólera. Entonces lo que hizo el doctor John Snow fue crear un mapa y puso un punto por cada una de las localizaciones de las personas que se habían muerto. Y se dio cuenta que todos los puntos se agrupaban alrededor de una bomba de agua en la calle Broad Street. Entonces lo que hizo fue convencer a las autoridades para que quitaran esa bomba de agua y cuando la quitaron, pues el brote desapareció. Y este es uno de los ejemplos más famosos de la importancia de los métodos geoespaciales para la vigilancia en la salud. Estos métodos pueden usarse para entender patrones geográficos y temporales, para identificar factores de riesgo, para detectar brotes de manera temprana y los resultados se pueden comunicar usando mapas y otras visualizaciones que permiten representar el riesgo de la enfermedad y los factores de riesgo. Y estos resultados ayudan a los gestores de salud a realizar una mejor distribución de los recursos limitados y a diseñar estrategias para la prevención y control de enfermedades. Además, muchos de estos métodos también son útiles para analizar datos espaciales que aparecen en otras disciplinas como la ecología, el medio ambiente o la criminología. En epidemiología espacial tenemos tres tipos de datos. Datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. En los datos de área tenemos una región de estudio que está particionada en subáreas. Y en cada una de estas áreas más pequeñas sabemos el número de casos, la población, factores de riesgo y nuestro objetivo es estimar el riesgo en cada una de las áreas. Cuando tenemos datos geoestadísticos, lo que hacemos es asumir que el riesgo de la enfermedad es un proceso continuo que podemos medir en diferentes localizaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos puntos que representan la prevalencia de una enfermedad que se llama filariasis linfática o elefantiasis. Y aquí lo que hacemos es, tenemos el riesgo, que es un proceso continuo, lo hemos medido en diferentes localizaciones y nuestro objetivo es predecir el riesgo en las áreas donde no tenemos datos. Y luego, en patrones puntuales, los datos son las localizaciones de las personas con la enfermedad. Por ejemplo, este es el mapa de Valencia, en España, y los puntos representan las localizaciones de las personas con enfermedad de riñón. Y es igual que aquí, donde los puntos representan las localizaciones de las personas que se han muerto por cólera. Y el objetivo, cuando tenemos patrones puntuales, es entender
cómo han ocurrido estos datos. Son datos que están dispuestos al azar, están formando clústeres, están cerca de una fuente de contaminación, etc. Así, si tenemos datos de área, tenemos la región de estudio particionada en áreas pequeñas y queremos saber el riesgo en cada una de las áreas. Y una manera muy fácil de hacerlo es calculando la razón de mortalidad estandarizada, o SMR. Y esto es el número de casos observados en cada una de las áreas dividido el número de casos esperados. Así, si el SMR es mayor que 1, esto significa que hemos observado más casos que lo que sería esperado y el riesgo es alto. Y si el SMR es menor que 1, hemos observado menos casos que esperados y el riesgo es bajo. Estos valores son muy fáciles de calcular, pero pueden ser poco fiables en áreas con poblaciones pequeñas o en enfermedades raras. Y lo que se suele hacer es ajustar un modelo que permite incorporar covariables y también utilizar información de áreas vecinas para obtener riesgos relativos suavizados. Y es un modelo como este. Aquí tenemos que el número de casos de la enfermedad sigue una distribución de Poisson con media el número de casos esperados multiplicado por el riesgo. Y el logaritmo del riesgo es igual a la suma de covariables más efectos aleatorios. En las covariables lo que hacemos es incluir información que sabemos que nos va a ayudar a predecir el riesgo. Y luego, además de eso, hay otras variables que no podemos medir o que no conocemos que también van a afectar a la enfermedad. Y esa variabilidad va a ser modelizada con los efectos aleatorios. Y podemos poner un efecto aleatorio espacial para reconocer que dos áreas que estén cerca tienen riesgo similar, y también un efecto aleatorio sin estructura espacial para reconocer que, aunque dos áreas estén cerca, pueden tener diferentes riesgos. Si queremos ajustar este modelo usando R, lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz de vecindad espacial. Y esto es una matriz que nos dice cuáles son los vecinos de cada una de las áreas. Y hay una función que se llama poly2nb del paquete std, que si le pasamos el mapa nos devuelve una lista con los vecinos de cada una de las áreas. Y aquí decimos que dos áreas son vecinas si comparten un mismo borde. Y aquí, por ejemplo, tenemos que el área 2, sus vecinos son el 4, el 10, el 3, el 65 y el 63. Luego ajustamos el modelo y, por ejemplo, podemos usar ISLA, y si usamos ISLA lo primero que hay que hacer es definir una fórmula de una manera similar a lo que se hace cuando utilizamos la función LM en R, que es poniendo la variable respuesta, las covariables y luego los efectos aleatorios, que aquí ponemos el espacial y el no espacial. Luego llamamos a ISLA, pasando la fórmula, la familia que es Poisson, los datos y otras opciones, y luego obtenemos los resultados, que son el riesgo relativo y también límites inferiores y superiores de las estimaciones, que nos van a decir cuál es la incertidumbre de estas estimaciones. Y luego, por último, también tenemos que visualizar los datos para comunicar los resultados. En R hay un paquete que se llama Leaflet, que nos permite crear mapas interactivos. Y para utilizar este paquete, lo que hay que hacer es crear una paleta de colores. Aquí, por ejemplo, he puesto amarillo, naranja, rojo. Llamamos a Leaflet, le pasamos el mapa, luego ponemos Add Tiles para poner un mapa en el fondo, para poner los resultados en contexto, y luego añadimos los polígonos y la leyenda con la información que queremos mostrar. Vale. Pues
Si tenemos datos geoestadísticos, tenemos un proceso continuo que podemos medir en localizaciones, y lo que queremos es predecir el proceso en un continuo. Queremos saber cuál es el riesgo de la enfermedad en toda África. Y aquí lo que hacemos es en cada una de estas localizaciones se ha hecho una encuesta y se ha hecho un test a N personas, y de esas N personas, algunas de ellas eran positivas para la enfermedad y otras eran negativas. Y la prevalencia es el número de positivos dividido el número de personas en la muestra. Y aquí vemos que algunas localizaciones tienen una prevalencia muy baja, otras más alta, pero lo que queremos es saber cuál es la prevalencia en todas las regiones. Y podemos utilizar este modelo. Aquí decimos que en la localización X hemos hecho una encuesta a N personas y de esas N personas, Y son positivas. Entonces esto es una binomial. El número de positivos sigue una distribución de binomial con parámetros N, que es el número de personas, y P, que es la prevalencia o la probabilidad de ser positivo. Y luego el log de la prevalencia es igual a la suma de covariables más efectos aleatorios. Y como antes, en las covariables vamos a poner características que afectan a la transmisión de la enfermedad y luego efectos aleatorios para modelizar variabilidad que no hemos podido explicar con las covariables. Para ajustar este modelo usando ILLA hay un procedimiento que se llama SPDE, Stochastic Partial Differential Equation Approach, y aquí lo que se hace es aproximar el proceso continuo con un proceso discreto usando una triangulación de la región de estudio. Entonces se hace esta triangulación, luego también se necesitan covariables espaciales, por ejemplo con el paquete raster podemos descargar variables como la altitud de la vegetación, la temperatura, etc. Luego ajustamos el modelo. Especificamos la fórmula, llamamos a ILLA y luego obtenemos los resultados. Vale, pues esto es los métodos y un poco del código que se usa para ajustar estos modelos. Y ahora voy a hablar de dos ejemplos donde se han usado modelos geoespaciales para entender la distribución espacial de enfermedades tropicales. El primer ejemplo es sobre filariasis linfática en África subsahariana y el segundo es sobre leptospirosis en Brasil. La filariasis linfática es una enfermedad causada por gusanos microscópicos y transmitida por mosquitos. Entonces, cuando el mosquito pica a la persona, estos gusanos van al sistema linfático y ahí se crean bloqueos que causan que los brazos y las piernas se hinchen y también que la piel se haga más dura y más gruesa. Y es una enfermedad que también se llama elefantiasis. La filariasis linfática es una enfermedad que es muy dolorosa. Las personas que la sufren son rechazadas por otras personas de sus comunidades y esto conlleva mucha pobreza y mucho sufrimiento. La filariasis linfática afecta zonas tropicales y subtropicales del mundo como África subsahariana, Asia, el Pacífico y también partes del Caribe y de Sudamérica. Y la principal estrategia contra la enfermedad es la administración masiva de medicamentos, que se recomienda en poblaciones enteras en regiones donde la prevalencia supera el 1% anual durante al menos 5 años. Idealmente se darían estos medicamentos a todo el mundo que lo necesitara, pero la realidad es que los recursos son limitados y es necesario decidir cuáles son las áreas más necesitadas.
En este estudio lo que hicimos es predecir la prevalencia de filariasis linfática en África subsahariana. Estos son los datos que teníamos. Teníamos 3.000 encuestas. Aquí vemos que hay regiones con muy poca prevalencia, otras con una prevalencia más alta, y lo que hicimos es utilizar un modelo para obtener una superficie continua de la prevalencia. Y en el modelo, es el modelo que he explicado antes, donde incluimos variables como la precipitación, la vegetación, la elevación, la densidad de población, porque estos son variables que afectan a la transmisión de la enfermedad. Y también efectos aleatorios para modelizar variabilidad que no se ha explicado por las covariables. Y lo que obtuvimos fue este mapa. Vemos que el riesgo de filariasis linfática es mayor en la costa este de África y la costa este de Madagascar, y también en zonas del oeste, y es más baja en Etiopía y en el centro. Entonces, estos mapas pueden ayudar a las actividades de vigilancia porque se pueden identificar áreas que requieren mejores intervenciones, y son también útiles para establecer niveles de referencia para evaluar el impacto de las intervenciones en el futuro. El segundo ejemplo es sobre leptospirosis en Brasil. Y la leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas o un medio que esté contaminado por la orina de las ratas. Y bueno, es un problema de salud urbana debido a la expansión rápida y desorganizada de los centros urbanos que crea condiciones ecológicas para la transmisión por ratas. En este estudio examinamos la leptospirosis en Pau da Lima. Pau da Lima es una favela de Salvador de Bahía, en Brasil, que tiene una alta incidencia de leptospirosis. Aquí podéis ver algunas fotografías. Las casas están a diferentes elevaciones, hay mucha vegetación, hay basura acumulada, hay desagües abiertos, y las personas llevan a cabo actividades que pueden ser de riesgo, como puede ser estar en contacto con el agua o con el barro que puede estar contaminado. Entonces, el objetivo del estudio era entender los patrones espaciales y espaciotemporales de la enfermedad y también identificar factores de riesgo. Y lo que hicimos fue reclutar 2003 individuos y seguirlos durante 4 años, y cada año obtuvimos datos usando cuestionarios y mapeo GIS. Y este es el modelo que usamos. Aquí Y y J es igual a 1 si la persona Y en el año J tiene la enfermedad y 0 si no la tiene. Y esta variable se distribuye con una distribución de Bernoulli con parámetro la prevalencia. Y luego el log de la prevalencia se expresa como una suma de covariables más efectos aleatorios. En los efectos aleatorios utilizamos un modelo espaciotemporal, que es un modelo autorregresivo, donde el valor en el año J depende del año anterior y también de una componente que es independiente en el tiempo, pero dependiente en el espacio para cada uno de los tiempos, y también utilizando un efecto para modelizar la susceptibilidad de los individuos a través del tiempo. Y luego en las covariables utilizamos alguna de estas informaciones. Factores, o sea, estas son las variables que obtuvimos, las tenemos en 8 grupos. Factores demográficos, como pueden ser la edad, el sexo, factores de salud como estar diagnosticado con dengue o estar vacunado de fiebre amarilla, exposiciones ocupacionales como trabajar en Pau da Lima o recogiendo basura,
también otras variables como estar en contacto con el agua, agua de inundación o agua de desagüe, estar en contacto con barro o con basura, y también reservorios de casa o de trabajo, observar ratas cerca de casa o el número de ratas que se ven cerca de casa o cerca del trabajo. Estas son todas las variables que obtuvimos, y luego en el modelo utilizamos solo algunas de estas variables, las más importantes. Y para seleccionar estas variables lo que hicimos fue utilizar este procedimiento. Tenemos las variables en 8 grupos, y en cada uno de esos 8 grupos seleccionamos algunas de las variables, utilizando un modelo GAM, donde ajustamos un modelo utilizando todas las variables categóricas, los efectos no lineales de las variables continuas y las interacciones entre ellas. Y luego hacemos un backward elimination approach, quitando una variable una detrás de otra hasta obtener un modelo con EIC mínimo. Hacemos esto para todos los grupos. Y luego con las variables seleccionadas las ponemos juntas otra vez y hacemos lo mismo. Ajustamos un modelo con todas las variables y hacemos un backward elimination hasta seleccionar las variables que van a ir al modelo final. Y estas son las variables que seleccionamos y los resultados. Vimos que el riesgo de leptospirosis es mayor en el año 4 comparado con el año 1 y es menor en el año 3 comparado con el año 1. Y factores de riesgo eran ser hombre, ser analfabeto, observar ratas cerca de casa, contacto con barro cerca de casa, y también vimos un efecto no lineal de la edad, donde el riesgo de leptospirosis se incrementa con la edad hasta la edad 20 y luego es más o menos constante. Y esto tiene sentido porque las personas jóvenes tienen más actividades de riesgo y tienen más contacto con medios que pueden estar contaminados con la orina de las ratas, como pueden ser, por ejemplo, los niños que vayan descalzos por la calle y estén jugando y puedan estar en contacto con barro o con agua que puede estar contaminada. Luego también lo que hicimos fue examinar los residuos para identificar regiones donde el riesgo fuera más alto o más bajo que lo que dicen las covariables. Esta, por ejemplo, es una localización con residuo 0. El riesgo es consistente con la predicción, y esto es porque es una región con riesgo alto. Hay mucha vegetación, basura acumulada, desagües abiertos y es muy fácil ver ratas. Esta es una localización con residuo positivo. El riesgo es más alto que lo que dicen las covariables. Y esto es porque hay una construcción de viviendas deficiente y hay riesgo de inundaciones debido a una infraestructura deficiente. Y estas son localizaciones con residuo negativo. El riesgo es más bajo que lo que dicen las covariables. Y esto es porque hay desagües que incrementan el riesgo, pero estos desagües en particular tienen barreras para detener el desbordamiento de agua, por lo que el riesgo se reduce. Vale, pues ahora voy a hablar de software estadístico. También desarrollo paquetes de R para que mis métodos puedan usarse por otros investigadores. Soy autora del paquete Spatial API App, y esto es un paquete para estimar el riesgo de enfermedades, para detectar clústeres y para la visualización. Y aquí el usuario lo que hace es subir el mapa, subir los datos, y luego haciendo clic a algunos botones puede obtener las estimaciones de riesgo usando ISLA y también detectar clústeres usando los estadísticos de escaneo de SAT-SCAN. Y luego se pueden visualizar los resultados usando mapas de leaflet que son interactivos, tendencias temporales y tablas
interactivas y también se pueden generar reportes usando R Markdown. También soy coautora de un paquete que se llama EpiFlows y este es un paquete para predecir el riesgo de enfermedades por flujos de viajes. Como ya sabéis, las enfermedades pueden traspasar fronteras. Personas que vivan en una localización infecciosa pueden ir a otras localizaciones e infectar a personas en otras localizaciones. Y al revés, personas que vengan a la localización donde está la infección por vacaciones, por ejemplo, se pueden infectar y cuando vuelven a sus países de origen pueden infectar a personas en sus países de origen. Entonces, este paquete lo que hace es implementar un modelo matemático que predice el número de casos que se propagarían desde una localización infecciosa a otras localizaciones junto a medidas de incertidumbre. Y el modelo lo que hace es calcular las exportaciones y las importaciones usando información sobre el número de casos, flujos de población, periodos de tiempo de estancia, periodos de incubación e infección de la enfermedad. Y ahora voy a hablar un poco de mi investigación actual. Estoy interesada en el desarrollo de métodos estadísticos y herramientas computacionales para resolver problemas en salud pública y ahora estoy trabajando en métodos para la precisión en mapas de enfermedades, la vigilancia epidemiológica digital y también en el desarrollo de aplicaciones de visualización interactivas. Como ya sabéis, los mapas de enfermedades son muy importantes para entender cuáles son los patrones espaciales y espaciotemporales de enfermedades y también para distribuir recursos. Y a menudo los mapas vienen dados en mapas de áreas. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de Mozambique y aquí se muestra la prevalencia de malaria en cada una de estas áreas. Aquí podemos ver que en el norte la prevalencia es mayor que en el sur, pero la verdad es que este mapa no es muy útil para la toma de decisiones, porque en una área, en una región específica, solo tenemos un valor y no podemos ver cómo varía el riesgo dentro de cada una de estas áreas. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar métodos que permiten desagregar estos datos de área y producir estimaciones a una alta resolución. Y aquí podéis ver que en una área específica podemos identificar localizaciones con riesgo alto y riesgo bajo, y esto es mucho mejor para la toma de decisiones y para distribuir recursos en localizaciones que más lo necesitan. También estoy interesada en los sistemas de vigilancia epidemiológicos digitales. Como ya sabéis, estos sistemas son esenciales para la detección temprana de epidemias y para el diseño de estrategias de control, pero tienen una limitación, y es que los sistemas de vigilancia tradicionales tienen datos que vienen dados con retraso. Desde que la persona se pone enferma hasta que decide ir al médico, va al médico, le hace las pruebas necesarias y esa información está en el sistema, ese proceso puede llevar semanas o incluso meses, por lo que no es útil para tomar acciones en tiempo real. Actualmente tenemos otro tipo de información, por ejemplo, datos digitales, como datos de redes sociales, donde las personas hablan de cómo se sienten. Por ejemplo, podemos comentar, tengo fiebre, no puedo ir al trabajo, no me encuentro bien, etc. O también datos de búsquedas de Google,
donde las personas buscan información o tratamientos para su enfermedad. Entonces, esta información no se ha creado para la investigación epidemiológica, pero sí que se puede usar para entender cuáles son los niveles de la enfermedad en tiempo real. Y también tenemos acceso a factores de riesgo demográficos y medioambientales. Hay muchas enfermedades que están afectadas por variables como la temperatura, la lluvia, la humedad, por ejemplo, enfermedades como el dengue o la malaria. Podemos ver que si hay episodios de lluvia intensa o temperatura, todas estas variables pueden usarse para detectar brotes en tiempo real. Y mi objetivo es crear un sistema de vigilancia que integre todos estos datos para producir predicciones locales de la actividad de la enfermedad en tiempo real y también crear un dashboard interactivo que se puede usar para entender cuáles son los niveles de actividad de la enfermedad y para alertar cuando se esperen niveles elevados de la enfermedad. Y por último, también estoy interesada en el desarrollo de aplicaciones de visualización interactivas para la toma de decisiones, como pueden ser atlas de salud digitales, atlas de cáncer, de enfermedades infecciosas, de enfermedades cardiovasculares y también sistemas de vigilancia epidemiológica para monitorizar enfermedades en tiempo real. Y por último, antes de acabar, quería deciros que si estáis interesados en hacer un máster o un doctorado en KAUST, KAUST tiene unas becas muy buenas que ofrecen matrícula gratis y además el estudiante recibe un salario mensual y también la casa es gratis y el seguro médico es gratis. Aquí os he puesto algunos links con más información. Información sobre la universidad, KAUST. Si estáis interesados en el programa de estadística, esta es la página web. Y información sobre el proceso para aplicar y las admisiones está en esta página web. Estas son algunas referencias sobre mi investigación en métodos y en software estadístico y también el libro Geospatial Health Data. Si estáis interesados en utilizar estos métodos para analizar datos espaciales, podéis echarle un vistazo. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paula. Muy interesante definitivamente tu charla. Bueno, entonces, primero que todo, recordarles que en el chat les he compartido un formulario de Google para la asistencia. Es muy importante que lo llenen. Sus datos simplemente se pide el nombre, el correo electrónico y su afiliación, sea universidad o empresa, para tener una lista, un listado, una base de datos y poderles compartir información sobre estos eventos y posibles eventos de la Escuela de Estadística. Entonces es muy importante que lo diligencien. También decirles que en la Escuela de Estadística creamos un canal de YouTube donde están disponibles las conferencias anteriores y está también la he enviado en el chat del grupo. Y ahora vamos a hacerle un par de preguntas a Paula y con esto terminamos. Yo tengo una pequeña pregunta, Paula. ¿Cómo son deficientes estos dashboards o los paquetes en R en términos de grandes volúmenes de datos? Porque en términos de información de salud, de enfermedades y todo esto, ya sabes que cada vez los bancos de datos son más y más grandes. ¿Cómo es la eficiencia computacional de esto? O sea, ¿puedo tener información en tiempo real? ¿Puedo esperar cálculos a la velocidad del enter o qué tan costoso computacionalmente son estos métodos? Por ejemplo, el paquete que hice, el Specialty App, lo hice hace unos cuantos años y como tú dices, quería mostrar datos de una región y lo que tuve que hacer es
hacer un filtro por región, porque no podía mostrar todas las áreas al mismo tiempo. Hice un filtro. Ahora sé que ha avanzado mucho en estos 2 últimos años, ha avanzado y tiene mucha más capacidad. Pero aún así hay un límite. Entonces, no he probado con bases de datos muy grandes, pero sí que es verdad que... Ya, y obviamente eso también depende de las máquinas que tengas, de las características de las máquinas para hacer los cálculos. No he probado con datos grandes. O sea, sé que ahora sí que podría hacer, por ejemplo, un mapa de todo Estados Unidos. Antes no podía, ahora sí, pero vale. Para mapas de enfermedades y eso sí que va bien. Muy bien. Hay una pregunta. David, abre tu micrófono y haznos la pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias a Francisco, a la profesora Paula también por la excelente presentación. Una pregunta, profe, inicial es sobre, es que en ese caso el que usted mostró lo del proceso de como de downscaling, de poder, digamos, como bajar de escala el mapeo en esta zona como de Tanzania, en el África. Yo tengo una duda ahí sobre el tema de ese proceso, digamos, se puede realizar principalmente porque usted incorpora como covariables ambientales, o sea, es decir, yo, por ejemplo, como una forma de un raster, como si fuera un raster de un modelo de elevación digital, o sea, como si incorporara, digamos, para el proceso una especie de modelado incorporando clima o variables, digamos, ambientales, o más o menos, digamos, ese procedimiento que permite hacer como el downscaling, pasar, digamos, como hacer, digamos, esa bajada de resolución. Sí, hay varios procedimientos. Nosotros lo que estamos haciendo es asumir, o sea, tenemos estos datos de área, pero asumimos que estos datos se han originado porque por debajo hay un proceso continuo y hemos agregado, y entonces hemos hecho un modelo haciendo el link entre vamos a decir, la media de cada una de las áreas del proceso continuo en cada una de las áreas y el valor que vemos. Y lo que hacemos es utilizar ISLA, un modelo, porque lo que queremos es tener la predicción y también intervalos de credibilidad para saber la incertidumbre. Pero sí que es verdad que hay mucha gente trabajando en este mismo tema, igual no trabajando para enfermedades, pero sí en otras aplicaciones, y hay otros métodos de machine learning y demás. Y sería interesante comparar todos estos métodos y ver qué método es mejor y cuáles son las ventajas y desventajas en cada una de las aplicaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno. Dale, profe. Profesora Paula, primero que todo, felicitarla por esa charla tan espectacular y por ese trabajo tan importante que seguramente ayuda pues a distribuir de una mejor manera los recursos limitados, como usted lo recalca, para combatir estas enfermedades que afectan tanto la población. La pregunta mía se refiere al slide, creo que es el 31, donde usted hace unos supuestos con respecto al modelo. Entonces yo quería saber si exactamente ese es, qué tan robusto es el modelo a la violación, por ejemplo, de la normalidad de esa componente cita que usted tiene allí. Bueno, pues este modelo lo que hicimos primero, o sea, tenemos variables que son 1 y 0, entonces tenemos una Bernoulli. Y luego para modelizar la prevalencia tenemos las covariables, que son las que he explicado antes, y efectos aleatorios. Y lo que asumimos es que el efecto residual depende del efecto residual del año anterior. Y aquí probamos con varios efectos, probamos varios modelos, ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero probamos a utilizar varios modelos, varios efectos aleatorios, y este era el mejor modelo. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta para terminar del profe René. Profe, ¿puedes hacer la pregunta? Gracias. Doctora Moraga, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Pues yo tengo muchas preguntas, pero por el tiempo pues voy a tratar de resumirlas. Hay varias inquietudes que le asaltan a uno, pues
siendo que este no es el tema, digamos, de mi experticia, pero digamos que he tenido oportunidad pues, de conocer algunos trabajos de algunos estudiantes y colegas, como el profe Francisco y otros. Hay un tema que usted mencionó, hay dos temas que usted mencionó muy importantes, pero hay uno que es una duda, pero no debe responderla ahora, sino que la dejo en una inquietud, y es que siempre que se hablan de estos modelos, de estos ajustes de modelos geoespaciales, a mí siempre me surgen preguntas como si es posible incorporar dentro de todo el desarrollo que usted ha hecho y que nos ha mostrado acá, por ejemplo, temas relacionados con el área de las regiones donde se toman las mediciones. Usualmente se usan centroides, se utilizan promedios o se utilizan estimaciones con vecinos cercanos. Entonces, hay una parte ahí porque es interesante y lo conecto con la pregunta del profesor Salazar, es porque casi siempre se asumen, cuando se modelan esos efectos espaciales, variables, digamos, efectos aleatorios que se distribuyen normales, pero nosotros hemos visto algunos trabajos con efectos aleatorios que no necesariamente son normales. De hecho, algunas aplicaciones que nosotros hemos trabajado lo que hacen es estimar distribuciones no paramétricas para los efectos aleatorios, en vez de simplemente asumir efectos normales, porque es un supuesto demasiado fuerte y a veces resulta muy difícil comprobarlo, ¿cierto? Y lo otro es, por ejemplo, que usualmente no se habla mucho de las métricas que se utilizan para efectos de construir las matrices de covarianza espaciales, que a veces se utilizan métricas euclidianas, pero hay otros que utilizan otro tipo de métricas. Entonces, no es tanto para que, no es una pregunta como para que me la conteste ya, sino que quería como plantear un poco, pues, como la discusión acá, porque son las cosas que a veces uno se pasa por encima, pero creo que usted juiciosamente, como otros lo han hecho, y uno a veces en un paquete esas cosas como que no las alcanza a desarrollar completamente porque ya precisamente el trabajo fuerte se ha hecho en proporcionar una herramienta que dé, digamos, resultados más o menos satisfactorios y que permita, digamos, al investigador ir construyendo y generando más conocimiento en adelante. Eso es como un primer comentario que quería hacer. El segundo, qué pena me extiendo, profe Francisco, es que en lo que usted hablaba, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia epidemiológica, pues yo he venido también trabajando un poco en eso. De hecho, recientemente publicamos un artículo en la revista Campus Virtuales, donde hablamos un poco sobre, si me permite sacar, es una arquitectura conceptual de plataforma tecnológica de vigilancia epidemiológica específicamente para lo del COVID. Y ahí, por ejemplo, nosotros planteamos cosas como tratar de medir a través del tema de apropiación digital, ¿cierto? Anticipar, como usted lo dijo muy bien, ¿cierto? Herramienta que permita, basado en inteligencia artificial y análisis de datos, pues tener una comprensión dinámica de los síntomas, por ejemplo, en particular del COVID, pero que no solamente aplica para el COVID, sino que en general aplicaría para cualquier tipo digamos, de evento de salud como este que nos aborda. Así que muchas gracias por el tiempo y dejo esos comentarios ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, una vez más agradecerle a Paula por participar en nuestro seminario institucional. Quedaron en el chat toda la información de Paula, las personas interesadas. Ya vieron también que hay posibilidades de becas para hacer estudios pues, de doctorado en caos. Entonces, muchas gracias a todos también por asistir y nos vemos en 2 semanas en nuestra próxima con nuestro próximo invitado en el seminario institucional. Paula, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias.